Bueno, muchachos, la clase de hoy la vamos a trabajar sobre un concepto, pero lo vamos a ver en diferentes ámbitos. El concepto que vamos a tratar hoy es el concepto de base. La base, la base de un subespacio vector está muy asociado a lo que trabajamos en la clase anterior de los espacios propios de una matriz. ¿Ok? Entonces denme un momento, voy a comenzar acá con la definición. Vamos a comenzar con definición. Definición. Sea S que esté contenido en Rn un subespacio. Recordemos que un subespacio es aquel que contiene el cero, que es cerrado bajo la suma de vectores y es cerrado bajo la multiplicación de escalares. Entonces, y sea beta un conjunto que esté contenido en S, un conjunto de vectores. Decimos que beta es una base para S si cumple dos propiedades. Una propiedad es claramente, si yo tengo una base, pues la base del espacio, todo el espacio se debería generar a partir de ese conjunto de vectores. ¿Qué significa eso? Que todas las combinaciones posibles de beta realmente lo que hacen es generarme todo el subespacio. ¿Ok? Y esto es realmente lo que le sorprende a uno, y es lo siguiente: beta es un conjunto de vectores LI. ¿Qué significa eso, muchachos? ¿Qué significa esto? Primero, que los vectores no solamente te generan el espacio, listo, esa es la primera propiedad, pero la segunda te está diciendo que no te sobran vectores, porque recordemos que la independencia lineal de los vectores lo que habla es que ninguno de ellos puede generar los otros, es decir, ellos son independientes entre ellos, los de beta. Y si además te generan el conjunto, tienes una base. ¿Por qué se llama base? Por el siguiente teorema es que realmente vamos a entender. Entonces, tengan en cuenta una cosa, y no lo escribí por error. De hecho, lo escribí de manera intencional. Yo dije una. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que no existe una única base. O sea, no existe una única base. Por ejemplo, voy a decir algo. Yo tengo el subespacio X, el plano XY, que es un subespacio. Lo vimos en las clases pasadas. Yo tengo este subespacio. Después veremos en ejercicios que esto de acá es una base. 1, 0, 0 y 0, 1, 0. Esto es lo que llamamos una base canónica. Pero bien podríamos tener esta base 1, 1, 0 y 0, 0, 0, 2, por ejemplo. Esto es una base y esto también es una base para este subespacio que tengo aquí subrayado, que es el plano XY, o sea, la base, el piso del espacio. Entonces, noten que realmente, y yo podría sacar infinitas, porque podría comenzar a multiplicar por cualquier valor y siempre podría generar infinitas bases. Ahora, uno se preguntará, venga, es que usted me puso bases de 2, ¿será que puede poner una base con 3 o con 4 o con uno solo? La respuesta es no puedo. ¿Por qué? Por el siguiente teorema. Sea S un subespacio, sea S contenido en Rn,
un subespacio. ¿Okay? Entonces, todas las bases de S tienen el mismo número de vectores. ¿Qué significa eso, muchachos? Significa que si usted encuentra una base con 2 vectores, cualquier otra base que usted encuentre también va a tener 2. O si usted encuentra una base con 5, ya no va a tener otra base de 4 o de 6, no. Si ya encontró una de 5, absolutamente todas son de 5 vectores. O sea, el número de vectores está completamente limitado y es una propiedad del subespacio. ¿Ok? Entonces, a este número de vectores le ponemos nombre. Así, se suele decir, se suele escribir que la dimensión de S es igual al número de vectores en la base. En una base. Es decir, estamos diciendo la dimensión de un subespacio es el número de vectores que usted pueda poner en la base. ¿Cuántos? No sabemos. O sea, necesitaríamos saber quién es el subespacio, cuántos vectores admiten la base en una base cualquiera, y ya sabe uno que todas las otras bases van a tener el mismo número de vectores. Entonces vamos a hacer ejemplos, ¿ok? Vamos a hacer ejemplos un poco más simples para que nos vayamos familiarizando con el concepto de base y dimensión. Ejemplo. Entonces, si pongámoslo aquí como si S es igual, voy a ponerlo en varios incisos por acá para que veamos varios ejemplos. Si S es igual a R2, entonces beta igual a esto, 1, 0 y 0, 1 es una base. Es una base para S. Y la dimensión de R2, o sea, la dimensión de S, es igual a 2. ¿Por qué? Porque tengo 2 vectores. Y de hecho, esto es lo que significa el 2. El 2 lo que significa es la dimensión de ese espacio. La dimensión que son los vectores que usted tiene en la base. Y esta base normalmente se llama base canónica. Ahora, realmente yo puedo definir la base canónica para otros espacios. Por ejemplo, la base canónica para R3 sería esto. Esta sería la base canónica para R3. Y así sucesivamente yo podría comenzar a poner la base para R4, por ejemplo. La base canónica para R4 sería agregar un 0 y un vector más, que sería 0, 0, 0, 1. Esa sería la base canónica. Entonces, esas serían las bases canónicas. Es decir, son las bases más simples posibles que puede encontrar. Ahora, ustedes me dicen, profe, pero usted ¿por qué sabe que eso es una base? Por varias cosas. Primero, estos dos vectores claramente son linealmente independientes. Digo claro porque para todos es claro que el determinante de esta matriz es distinto de 0. Entonces, como el determinante de esa matriz es distinto de 0, este vector, que es esta columna, y este vector, que es esta columna, me dice que como el determinante es distinto de 0, entonces estos vectores son linealmente independientes. Ahí chequeo una parte. Ahora, ustedes me dicen, profe, ¿y usted cómo sabe que ese conjunto genera un vector? Ah, listo. Entonces, voy a poner aquí claramente, beta es LI porque el determinante de esa matriz, el determinante de la matriz 1, 0
0, 1 es distinto de 0. ¿Ok? Y para cualquier vector, esto, muchachos, lo que voy a hacer es probar que esos dos vectores me generan todo R2. Para cualquier vector, X, Y, que pertenece a S, entonces X, Y es igual a X por 1, 0 más 0, 1 por Y. ¿Esto qué es, muchachos? Esta es la descomposición sencilla de las entradas. Claramente, yo creo que esto es obvio para todos. Claro, si yo multiplico esto me da x0 y luego 0y y lo sumo, pues me da xy en cada una de las entradas. ¿Esto qué quiere decir, muchachos? Esto quiere decir que para yo probar que un conjunto es generador, ¿cómo pruebo que algo genera? O sea, si a mí me dicen, ve, prueba que estos tres vectores generan este espacio, pues venga, usted tiene que coger los vectores, un vector cualquiera, y buscar una solución, ¿cierto? Es decir, hacer una combinación. Ahora, usted me dicen, profe, es que ese ejemplo que usted tiene es muy fácil. Sí, supongamos que a mí me hubiesen dado otros vectores, ¿ok? Supongamos que a mí me hubiesen dado unos vectores un poquito más complejos, que me hubiesen dado, venga, usted necesita encontrar una combinación lineal de x, y. ¿Ok? Aquí sería esto por, aquí, pues usted tiene una incógnita, usted me dicen, venga, esto es A más B, y yo quiero saber que esto, yo quiero saber si este vector arbitrario es generado por estos vectores. Ok, entonces una forma de saberlo, muchachos, es la siguiente. Noten que este sistema, esto realmente es un sistema de ecuaciones. Esto es un sistema de ecuaciones que se expresa así. Este sistema de ecuaciones tiene solución. ¿Cómo sabe uno eso? El determinante, si el determinante de esta matriz es distinto de 0, ¿qué concluimos? Si el determinante de esta matriz es distinto de 0, entonces este sistema de ecuaciones tiene única solución, es decir, que existe A y existe B y son únicos. Listo, eso es lo único que usted necesita garantizar. Usted no siempre tiene que encontrar la combinación lineal. Usted lo único que tiene que garantizar es que si usted arma un sistema de ecuaciones, entonces ellos se pueden ver como una combinación lineal. Voy a repetir porque esto puede ser un poquito confuso. Listo. Me salté a otro ejemplo. Entonces voy a terminar este y este lo voy a poner aquí como, lo voy a hacer como un segundo ejemplo. Ok. Entonces lo voy a hacer acá. Listo. Entonces me están diciendo, vea, muestre que S, estoy mostrando que S tiene una base que es beta y que es beta esto y que habíamos dicho que era una base canónica. ¿Por qué es una base? Porque son linealmente independientes y porque esta es la combinación lineal. Es decir, que R2 es el generado por beta. Es decir, cualquier vector que esté en R2 se puede ver como una combinación lineal de los vectores de beta. Eso quiere decir que es una base, porque son LI y porque generan todo el espacio. Ahora, cojamos otro ejemplo. Si S, vamos a seguir trabajando con R2. En realidad, cualquier otro R es exactamente lo mismo, ¿ok? Sino que así nos simplificamos. Entonces, muestre que beta igual a estos vectores 1, 2 y 3, 5 son una base para S. ¿Okay? Entonces vamos a hacer esto. Entonces, ¿qué es
¿Qué es exactamente lo que hacemos acá? Venga, de lo primero hay que demostrar que son linealmente independientes. ¿Ok? Entonces definamos esto. Eso es lo primero que es lo recomendable, muchachos. Siempre empiecen demostrando que los vectores que te están dando son linealmente independientes. Si quieren mostrar que eso es una base. Entonces, beta es LI porque el determinante de esto es distinto de 0. ¿Ok? El determinante de esto, muchachos, da 1. 3 por 2, 6. Menos 5 me da 1. El determinante de esto es igual a 1, que es distinto de 0. ¿Ok? Ya todos son expertos en calcular determinantes. Entonces, si beta es linealmente independiente, entonces queda probar. Ahora probemos que R2 igual a S es igual al generado por beta. ¿Ok? ¿Por qué estoy probando esto, muchachos? Porque recuerden que la base tiene que cumplir dos propiedades. Uno, que genera todo el subespacio y que son LI. Ya probé que son LI, entonces va a probar que generan. Listo. Entonces, cualquier vector voy a cambiar acá un poco las letras para que no nos confundamos. Cualquier vector A, B que pertenezca a S debe ser una combinación lineal de beta. Listo. Ahora sí, ¿cómo solucionamos esto entonces? Lo solucionamos de la siguiente manera. Entonces vamos a borrar esto acá y lo vamos a volver a escribir tranquilamente. Listo. Yo sé que este ejercicio puede llegar a ser un poquito confuso. Entonces, me organizo esto. Listo. Entonces, yo quiero que el vector A, B que yo acabo de escribir se pueda escribir por un X por el primer vector y un Y por el segundo vector. Esto es una combinación lineal. Cada uno de los vectores de la base multiplicados por alguna constante me dan al final el mismo vector AB, un vector arbitrario, ¿cierto? Esto es un sistema de ecuaciones. Es un sistema de ecuaciones lineales. ¿Cuál? El siguiente. El sistema de ecuaciones con la matriz. Esta es la matriz de coeficientes 1, 2, 3, 5 por el vector X, Y. Estas son las variables. Estas de acá vienen siendo las variables. Y el A, B viene siendo el vector ampliado o el vector de constantes. ¿Por qué? Porque cuando a mí me dan A, B, yo ya lo conozco, ¿cierto? A mí me dan un A, B cualquiera. Yo le doy un, no sé, menos 10, 15. Listo. Ese menos 10, 15 es un vector que usted ya conoce. Son constantes, fijas. Usted ya conoce los elementos de la base. Ahora, lo que usted no conoce es cuánto tiene que multiplicar el primero y cuánto tiene que multiplicar el segundo para que le dé ese vector arbitrario. Ahora, este sistema tiene solución única. Tiene solución única. Porque el determinante de esta matriz es igual a 1, que es distinto de 0. Pongámoslo simplemente distinto de 0. Ok. Por lo tanto, es decir, que ese X, Y, que X y Y existen. Y se concluye. O sea, yo realmente, como lo estoy escribiendo, yo no sé quién es X y Y. Yo con toda seguridad sé que existen. ¿Por qué?
Porque lo único que necesito es que usted me diga quién es A y quién es B y yo automáticamente le doy el X y el Y, ¿cierto? Es decir, como este sistema de ecuaciones tiene única solución, lo único que necesito es que usted me diga quién es A y quién es B y yo automáticamente le voy a decir quién es X y quién es Y. Cuando yo ya tenga eso, lo que estoy diciendo es que realmente cualquier vector AB puede ser una combinación. ¿Por qué? Porque usted me da cualquier AB y yo le doy el X y Y correspondiente, que sería la solución de ese sistema de ecuaciones. Se concluye que AB pertenece al generado de beta. Y noten que AB era un vector arbitrario. Y como AB era un vector arbitrario, así, beta es una base para S, que es igual a R2. ¿Ok? Muchachos, en conclusión, ¿qué es lo que tenemos que demostrar cuando queremos probar, cuando queremos o necesitamos ver si algo es una base o no? Si yo quiero mostrar que algo es una base, tengo que mostrar dos cosas. Que los vectores que me están dando primero son LI. O sea, eso es lo primero que siempre... Sí. Ahora, si los vectores son LD, entonces no son una base. Si el sistema de ecuaciones no tiene solución, es decir, el determinante es igual a 0, es decir, que usted me va a decir que es probable que el sistema sea inconsistente, entonces, si el determinante le da distinto de 0 es porque ya no eran LI. Entonces usted nunca va a llegar a la segunda parte. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si los vectores son LD, usted ya no tiene que hacerlo de abajo. Por eso yo le digo que lo primero que debe probar siempre es que sean LI. ¿Por qué? Porque si esto es LD, si esos vectores me hubieran dado LD, por ejemplo, si esos vectores me hubieran dado LD en beta, ya automáticamente puedo concluir que no lo son. ¿Listo? O sea, que no son base. Porque una base no puede ser LD. Ahora, ¿qué sí puede llegar a pasar? Puede llegar a pasar que usted coja y el sistema de ecuaciones no le dé solución, no sea capaz, no tenga solución. Es decir, que el sistema llegue a ser inconsistente para algunos A y B. Eso puede llegar a pasar. ¿Listo? En ese caso, usted diría, vea, los vectores son LI, pero no alcanzan a generar todo el espacio. Un ejemplo de eso, muchachos, un ejemplo cuando un espacio, cuando yo le doy un conjunto que son LI, pero no alcanzan a llenar toda la base. Ejemplo, usted tiene R3, ¿ok? Usted tiene R3, aquí tiene X, Y y tiene Z. Yo le puedo dar esta base beta. Solamente una parte de la base canónica. Esto es capaz de generarle este plano de acá, pero no es capaz de generarle todo R3. ¿Listo? Entonces, en este caso, los vectores son LI, pero no son capaces de generar todo el espacio. En ese caso, también decimos que ese conjunto beta no es una base. ¿Ok? Basta que el conjunto beta rompa una de las dos reglas. ¿Listo? Repito, para demostrar que algo es una base, usted tiene que demostrar que se cumple, que sea generador y que sean linealmente independientes. Para demostrar que algo no es una base, basta mostrar que no genera todo el espacio o que bien los vectores son LD. Basta con una de las dos, ¿cierto? Con que se rompa una de las dos ya no serían base. ¿Listo? Y ahí les acabo de mostrar un ejemplo pues rápido de algo que no sería una base. Entonces, vamos a proseguir en la clase mostrando cómo calcular la base de los espacios fundamentales de una matriz. Los espacios fundamentales de una matriz los vimos la clase pasada, que eran el ren, el col y el null. El espacio fila, el espacio columna y el espacio nulo de una matriz. Entonces, vamos a ponerlo aquí. Bases para el col
ren y null. Listo. Entonces, sea A una matriz n por m. ¿Okay? Yo tengo una matriz cuadrada arbitraria. Entonces, A y beta, y B, perdón, la forma escalonada de A. ¿Okay? Entonces, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a definir cómo calcular la base del ren. Las filas distintas de 0. Distintas de 0 en B son una base para el call de A. Ahora, las columnas de A que no son variables libres o digamos las columnas de A con pivotes, una forma similar para decirlo, son una base de el, perdón, aquí es, perdón, aquí no es call, sino el ren, fila, perdón, mil disculpas, el call de A. Claro, porque yo aquí estoy sacando columnas, debo ir al call de A, aquí estoy sacando filas, entonces debo ir al ren de A. ¿Ok? Entonces, para esto es muy sencillo, porque para poder calcular la base de los espacios fila y columna de A, lo único que necesito es escalonar la matriz. Y ojo, las filas salen de la matriz escalonada y las columnas salen de la matriz inicial. Entonces esto es súper importante acá, matriz escalonada. Mientras que las filas salen de la matriz escalonada, mientras que las columnas salen de la matriz inicial. Ahorita vamos a repetir el ejemplo que hicimos la clase anterior y vamos a ver que realmente lo que hicimos la clase anterior lo que estábamos haciendo era encontrar bases. Listo. Lo vamos a repetir así rápidamente y vamos a ver que realmente encontrar bases para red, call y null son bastante fáciles y de hecho ya lo sabíamos hacer. Listo. Al resolver el sistema de ecuaciones lineales homogéneo ax igual a 0, se logra una base para el null de A. Entonces vamos a ver esto. Denme un momento, voy a copiar acá abajo el ejemplo que vimos la clase pasada. Voy a volver a copiar exactamente el mismo ejemplo. ¿Por qué? Porque el ejemplo lo entendieron en la clase pasada. Entonces si lo entiendes acá y entiendes lo que habíamos hecho, ahora le va a encontrar más sentido. Y va a ver que realmente el ren, el call y el null son cosas muy fáciles de calculárselo a una matriz. Este es el ejemplo que habíamos hecho la clase pasada de encontrar el ren y el call. Ahora lo vamos a cambiar solamente un poquito. Simplemente vamos a decir calcular una base. Una base para esto. Ok.
vamos a calcular una base del ren, del col y del null si la matriz A es igual a esto, ¿ok? Nada del otro mundo, ¿ok? Si yo tengo esta matriz, entonces vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos la clase anterior. Lo primero que vamos a hacer es escalonar la matriz. Esta matriz ya está escalonada acá, ¿ok? Esta es la versión escalonada de la matriz A. Ahora, vámonos aquí, escalonar. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros habíamos dicho la clase pasada que estamos encontrando generadores de la base. Pero ya no vamos a encontrar generadores, vamos a encontrar la base. ¿Listo? Entonces lo que vamos a decir es lo siguiente. Y ya les voy a explicar qué es lo que estoy haciendo, ¿ok? Denme un segundo. Vamos a decir, el ren tiene como base esto. Este conjunto que hay acá. Y lo vamos a poner acá. Entonces, vámonos otra vez a lo que habíamos visto ahorita. Yo tengo la matriz, ¿cierto? La voy a escalonar. ¿Y qué es lo que me decía los pasos que habíamos visto? Nos decía, vean, las filas distintas de cero de la matriz escalonada son la base del ren. Listo. Cojo las filas que son distintas de cero, que son las dos, porque aquí no hay ceros. Recuerden que si esto hubiese tenido, por ejemplo, acá un -1, aquí me hubiese dado esto. Y tendría la misma base, o sea, seguiría cogiendo estas dos. Si tuviese aquí una fila completa de ceros. Listo. Ahora, ¿qué estoy cogiendo? Noten que esta primer fila de la matriz escalonada es este vector. Y esta segunda fila es este vector. Filas no nulas de la matriz escalonada. Eso es la base para el ren. Ahora, lo mismo. El col, vamos a ponerlo acá. Pero en este recuerden que ya cambia un poco porque acá no cojo la matriz escalonada, sino que voy a coger es la matriz inicial. ¿Listo? Entonces, tiene como base lo siguiente, el siguiente conjunto. Este es exactamente el conjunto. ¿Por qué, muchachos? ¿De dónde salen esos? Noten que yo, para coger la base del col, lo que hago es coger las columnas que tienen pivote. ¿Y cuáles son las columnas de A que tienen pivote? Esta y esta. Entonces mira que el col son estas dos matrices. Y algo extremadamente importante en este ejercicio, muchachos, noten que el ren es un subespacio de R3, mientras que el col es un subespacio de R2. ¿Ok? El ren y el col pueden vivir en espacios muy distintos, de dimensiones completamente distintos. Por eso las bases se calculan de forma diferente. Repito, para encontrar una base para el ren, lo que hago es coger las filas distintas de cero de la matriz escalonada. Mientras que para encontrarle la base al col, lo único que hago es coger las columnas que tienen pivote. Esta columna no tiene pivote, entonces no va a estar en la base. ¿Listo? Eso es todo, muchachos. Para el ren y el col es extremadamente fácil. Ahora, para calcular la base del null, vámonos aquí. Para calcular la base del null, lo que hacemos es lo mismo de siempre. Lo mismo que hicimos la clase pasada. Formamos un sistema de ecuaciones homogéneo. ¿Dónde? Donde la matriz que tengo acá es la matriz escalonada que había logrado en el paso anterior.
la matriz escalonada de A. Y esto me va a dar un sistema de ecuaciones, ¿cierto? Un sistema de ecuaciones homogéneo. ¿Qué quiere decir homogéneo? Que todas las constantes son 0. Ahora, un truco que usted puede saber es que por cada variable libre que haya acá, debe haber un elemento en la base del null. Es decir, yo acá tengo una sola variable libre. Entonces el null va a tener una sola variable libre. Ok. Ahora, lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. Resolvemos el sistema de ecuaciones, expresamos todo en términos de z, esto es algo que ustedes ya saben hacer de memoria, y al final la solución va en términos de z. Este vector, el constante que me queda acá al lado de la variable libre, es exactamente el elemento de la base. ¿Listo? Tiene como base esto, 1 menos 2 y 1. Realmente lo que habíamos hecho en la clase anterior era un abrebocas, como yo se los había dicho en ese momento, de cómo encontrar bases para el col, ren y el null. Entonces, noten esto, muchachos. Vamos a repasar qué fue lo que hicimos. Cogimos una matriz y le queremos encontrar una base para el ren, el col y el null de A. Entonces, lo más fácil siempre es el ren y el col. ¿Por qué? Porque yo escalono la matriz y las filas de la matriz escalonada que sean distintas de 0 son una base para el ren. Y las columnas de A que tienen pivotes son una base para el col de A. O sea, son una base, quiere decir que ya lo generan y que automáticamente son linealmente independientes. Eso es lo que te dice el método. No tienes que ir a demostrarlo. Ya eso es una base. ¿Listo? Ahora, lo que hay acá es que para calcular el null toca hacer un pasito extra. ¿Listo? ¿Cuál es el pasito extra? Cogemos la matriz escalonada y formamos un sistema de ecuaciones lineales homogéneo. Lo resolvemos y por cada variable libre que tenga el sistema debe tener una variable abajo en la base del null. Ahora ustedes se preguntarán, profe, ¿y qué pasa si no hubiese tenido variables libres? Esa es una muy buena pregunta. Supongan que usted escalona y no tiene variables libres. Si no tiene variables libres, la base sería el 0, 0, 0. Esa sería la base, o sea, el null es exactamente el espacio trivial, el subespacio 0, singulete del 0. Repito, si no tiene variables libres, pues pone el 0. Si no, si tiene variables libres, por cada una de las variables libres va a tener un vector abajo en la base. Acá teníamos uno solo y era z, claramente z es la variable libre. Entonces al final todo me quedaba en términos de z en la solución. Y esa solución, este vector es el que yo pongo acá en la base. ¿Listo? Entonces noten, muchachos, que lo que estamos haciendo es ponerle nombre a cosas que ya sabíamos. Nosotros ya sabíamos escalonar, ya sabíamos encontrar soluciones de sistemas de ecuaciones lineales homogéneos con infinitas soluciones. Eso ya lo habíamos hecho. Lo que estamos haciendo acá es dándole un nombre diferente y un concepto algebraico diferente. ¿Listo? O sea, algebraicamente realmente lo nuevo es el concepto de base y dimensión y los espacios propios de la matriz, pero técnicamente todo lo aritmético, digamos la carpintería ya lo sabíamos, lo habíamos visto en los temas anteriores. Listo. Bueno, muchachos, para terminar la clase de hoy vamos a hablar dos conceptos importantes, y es vamos a hablar sobre el concepto de nulidad, ¿ok? Y el teorema, vamos a hablar sobre el teorema del rango, que básicamente es la nulidad, y vamos a hablar sobre coordenadas. ¿Listo? Por ahora solamente les voy a definir las coordenadas y veremos la próxima clase cómo trabajar con coordenadas. ¿Listo? Porque creo que ya la clase es lo suficientemente densa como para que nos vayamos a hacer todo lo de coordenadas también. Entonces, lo primero que vamos a definir es el rango.
las dimensiones, las propiedades del rango de la matriz. Entonces, teorema. Sea A una matriz que pertenece al espacio M por N. ¿Ok? Con rango de A, rango de R, de A, perdón. Borré de más, denme un segundo. Con el rango de A igual a R. Muchachos, recuerden qué es el rango. El rango de una matriz es el teorema del rango que nosotros teníamos. El rango de la matriz A es el número de columnas menos el número de variables libres. ¿Ok? Esto es el rango de la matriz. Esto es lo que conocíamos como el teorema del rango, que ya lo habíamos visto en clases pasadas. Listo, solamente para recordar. Ahora, entonces tenemos las siguientes propiedades. La primera propiedad es la siguiente. La dimensión del col de A es igual al rango de A, que es igual a R. La segunda es la dimensión del ren de A es igual al rango de A, que es igual a R. Entonces, noten que en el ejemplo anterior era así. El ejemplo anterior tenía dos columnas con pivote y tenía una variable libre. Como tenía dos con pivotes, entonces al final la dimensión del ren y la dimensión del col eran 2. ¿Por qué 2? Porque la base tenía 1 y 2 vectores. 1 y 2 vectores. Tanto la dimensión del col como el ren tenían 2 vectores. Y 2 vectores son exactamente 2. Es el número de variables que no son libres. Es decir, que ese es el rango de la matriz. El rango de esta matriz es 2. Ahora, la tercera es la siguiente. La tercera propiedad. La dimensión del null de A es igual a N menos R. ¿Ok? Que es el número de variables libres. Esto es igual al número de variables libres. Por eso yo les decía en el ejemplo anterior, venga, por cada variable libre debe haber un elemento en la base del null. ¿Por qué? Porque la dimensión del null, es decir, cuántos vectores tiene la base del null, es el mismo número de variables que tiene de variables libres. Aquí copié 2 veces libre, perdón. 2 veces, repito, la dimensión del null es el número de variables libres. Por cada variable libre que tenga la matriz debe tener un elemento en la base del null. La dimensión de null de A se suele llamar nulidad de A, que es igual al número de variables libres. Ok, dicho esto, muchachos, lo que tenemos acá es lo siguiente. Vamos a ver el teorema del rango otra vez. El teorema del rango. El teorema del rango hay muchas formas de verlo. El que habíamos visto, el que les recordé ahorita, el rango de la matriz es igual al número de columnas menos las variables libres. Entonces, una forma equivalente de escribir eso es lo siguiente.
si A pertenece a Rm por n, entonces el rango de A más la nulidad de A es igual a n. ¿Quién es n? Este n es este n. En pocas palabras, voy a copiarlo aquí. Número de columnas. Este de aquí que voy a copiar en verde es número de variables libres. Entonces noten que es exactamente lo mismo que yo les había dicho ahorita. Es que el rango es el número de columnas menos las variables libres. Esto es una forma equivalente de verlo. ¿Por qué? Porque si usted despeja el rango de esa ecuación, le va a quedar n menos la nulidad. Le va a quedar el número de columnas menos el número de variables libres. Es lo mismo. Lo que pasa es que esta es una forma más elegante de escribir el teorema del rango. Cuando uno escribe el teorema del rango, así hay mucha información algebraica por detrás. Es decir, que es el rango de la matriz, la nulidad de la matriz. Estamos hablando, la nulidad es por allá un sistema de ecuaciones lineales de solución infinita que da un número de variables libres, o sea, mucho más elegante lo que estamos diciendo, y en el número de columnas que tiene la matriz A. Es decir, que el número de soluciones que tenga, la dimensión que tenga el espacio de soluciones de ese sistema de ecuaciones determina el rango de la matriz. ¿Ok? A eso se llama rango. Y noten tomen en cuenta que el rango lo que está guardando es el número de columnas que no son variables libres. Entonces, realmente, ¿por qué se define la palabra rango? ¿Por qué? Porque si yo quisiera formar un subespacio con las columnas de A, ese espacio va a tener la dimensión del rango, es decir, hasta allá alcanza. ¿Por qué? Porque el rango es el número de columnas linealmente independientes que yo puedo sacar de esa matriz. Es lo máximo que yo puedo tener. ¿Listo? ¿Y cómo es el espacio que puedo formar con esa matriz? Lo puedo formar de dos maneras. Lo puedo formar como el col de A o el ren de A. ¿Listo? Lo puedo formar con las filas o con las columnas de A. Repito, ¿por qué se llama rango? Porque es el espacio más grande que usted puede formar con esa matriz. Si a usted le dan una matriz, usted puede formar espacios con la fila o con la columna. Es lo más grande que puede hacer. Ahora, ¿qué pasa? Si el espacio, si usted lo puede formar o con el ren o con el col, o sea, con las filas o con las columnas. Le dan subespacios de dimensión, o sea, de la misma dimensión, pero en subespacios diferentes, como lo vimos ahorita. El ren me da un subespacio de dimensión 2 en R3, mientras que el col me da un subespacio de dimensión 2 en R2. ¿Listo? O sea, me da todo el plano R2. Entonces me da un plano, pero la diferencia es que el ren me da un plano en el espacio y el otro me da un plano que es todo el plano de R2. ¿Listo? O sea, no tiene una dimensión más de donde salir. Entonces, el rango de la matriz lo que determina es qué tan grande puede hacer usted el ren y el col. O sea, qué tan grande puede formar el espacio con esa matriz. ¿Listo? Esa es la información que le está dando el rango. Y que realmente es muy fácil de calcular, ¿cierto? Pues porque el rango simplemente es el número de variable, del número de columnas que tienen pivote. Listo. Para terminar la clase de hoy, muchachos, vamos a introducir el concepto de coordenada, que ya les voy a decir. Para poder definir el concepto de coordenada, vamos a ver el siguiente teorema. Si beta igual a beta 1, beta 2 hasta beta k es una base para S,
para el subespacio S que está contenido en Rn y B es un vector cualquiera de S, entonces existen únicos A1, A2 hasta A sub k, tal que beta es igual a sub 1, B sub 1 más A sub 2, B sub 2 hasta A sub k, B sub k, beta k. A ver, ¿qué quiere decir lo que acabo de escribir? Quiere decir que si usted tiene una base y tiene un subespacio vectorial, entonces los elementos de ese subespacio se pueden escribir de una única forma. ¿Listo? Y esto es realmente lo importante, muchachos. O sea, es decir, yo estoy diciendo únicas. ¿Listo? Existen únicos. Esto que hay acá, lo que estoy diciendo es que son únicos. Esa combinación lineal es única. De hecho, lo voy a anotar por aquí para que esta combinación lineal es única. O sea, no hay otra forma de escribir al vector v que está en S de otra forma que no sea A sub 1, A sub 2 hasta A sub k. Si usted encuentra, no solamente existe, sino que es única. Es decir, cualquier vector ya es una combinación lineal de la base, de alguna forma. Y esa combinación lineal que usted encuentre es única. O sea, no existe otra forma de expresar el elemento en esa base. Entonces, muchachos, ¿a qué le lleva a pensar esto a uno? Venga, que si cada elemento se puede escribir de forma única en la base, realmente A sub 1, A sub 2 hasta A sub k son una especie de coordenadas de B en la base beta. Es decir, que estos escalares que hay acá determinan a B. Es la forma como yo encuentro a B en S si esta es mi base. ¿Ok? Ahora, si a mí me cambian de base, pues tendré otras coordenadas que serían otro A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4 hasta A sub k. Y va cambiando. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a definir el concepto de coordenada, que básicamente son ese A sub 1, A sub 2 hasta A sub k. Y en las próximas clases comenzaremos a hablar de cambio de base, porque entonces usted me dice, profe, si usted me está dando una base canónica y otra base que no es canónica, ¿cómo determino yo las coordenadas en una base y en otra? ¿O cómo hago el cambio de una a otra? Y para allá vamos. En las próximas clases hablaremos de cambio de base y cómo trabajar con coordenadas. ¿Listo? Lo que quiero que entiendan es el concepto geométrico y algebraico, que lo que me está diciendo es, vea, ese elemento se puede escribir de una forma única en esos elementos. Voy a hacerlo gráficamente para que me lo entiendan más fácil. Vamos a suponer que yo estoy en R2. ¿Ok? Yo estoy en R2. Y yo escogí una base. ¿Ok? Yo escogí esta base. Este va a ser mi beta 1 y este va a ser mi beta 2. Entonces cualquier vector que usted tome se puede ver como una combinación lineal de esos dos vectores. Esa combinación lineal es única, claro. ¿Usted qué tendrá que hacer? Pues tendrá que alargar un poquito más a B para que le dé. O comprimir un poco más a B1 para que le dé. Entonces tienes que alargar a B1, tienes que comprimirlo. ¿Qué significa ese alargar y comprimir? Significa que tienes que multiplicar por un valor más o menos grande. Si tienes que restar o sumar, entonces ya ahí van saliendo los signos de A1, A2. Este vector de acá es B. Este negro es B.
Y lo que estoy diciendo es que existe una forma de escribir A1, beta 1 más A2, beta 2. Existe, claro, yo puedo alargar este vector, puedo acortar este vector y por aquí me va a dar ese vector que estoy buscando. Y esas acciones que yo estoy haciendo ahí de cortar, alargar, agrandar, eso que estoy haciendo ahí realmente son multiplicaciones por escalares, porque yo no estoy rotando el vector, yo simplemente le digo, lo alargo, listo, ¿qué tanto lo alarga? La mitad, listo. Entonces multiplique, esto es 1.5, el mismo vector más el 50%, ¿cierto? Pues no sé, cualquier cosa. Estos valores van a ser cualquier valor real, entonces lo que voy a decir es, vea, este vector beta, BV, perdón, yo lo puedo encontrar si usted me lo da en coordenadas de la base canónica o si me da las coordenadas en esta base. Porque como yo conozco los elementos de la base, yo lo puedo reconstruir. Así. Listo. Y eso es exactamente lo que vamos a definir del concepto de coordenadas. Definición. Entonces, si S está contenido en Rn y beta igual a beta 1, beta 2 hasta beta k es una base de S, entonces cualquier vector B que pertenece a S tiene una única combinación. Tiene una única combinación lineal. Esa combinación lineal, muchachos, es la que habíamos visto anteriormente, ¿cierto? O sea, es esta combinación lineal. Eso es lo que nos dice el teorema. Esto queda acá. Entonces definimos las coordenadas de V en beta como esos escalares. Esos escalares que hay ahí, A1, A2 hasta acá, son las coordenadas. Entonces déjenme ponerlo de la siguiente manera. Las coordenadas de V en beta, eso significa, o sea, es el vector V pero en la base beta, es igual a esto, a sub 1, a sub 2 hasta a sub k. Esas son las coordenadas del vector V en beta. Repito, ¿qué es lo que acabo de hacer? Lo que acabo de decirles, vean. Cuando usted tiene una base en un subespacio, cualquier vector que usted ponga se puede ver como una combinación única de los elementos de la base. Como se puede ver como una combinación única de los elementos de la base, vamos a definir esos elementos únicos de la combinación lineal como las coordenadas de el vector en esa base. ¿Listo? Eso es exactamente lo que acabamos de decir. Entonces, para terminar esta clase, vamos a hacer un ejercicio. Listo, vamos a hacer un ejemplo. Deme un momento, ya lo voy a copiar. Okay. Entonces, ejemplo. Para que veamos cómo se encuentran esas coordenadas. Sea S igual a R3. ¿Listo? O sea, todo el espacio. Estamos tomando todo el espacio. Con base beta igual a lo siguiente. Beta es los siguientes vectores. Estoy tomando 1, 0, 1, 0, 1, 1,
y luego 1, 1, 0. Esos vectores son base, listo, o sea, eso es una base de esos vectores. Ahora, déjenme, yo les doy un vector, entonces un vector para que le encontremos las coordenadas en esa base. Entonces, denme un momento, muchachos, que se me apagó acá la luz. Bueno, un pequeño problema técnico, muchachos. Denme un momento. Vamos a resolver entonces este ejercicio. Vamos a resolver lo que estamos diciendo es: tengo un espacio que es todo R3 y me dieron una base. Ok, me dieron una base y yo necesito que esta base me dé las coordenadas de un vector. Entonces, calcular las coordenadas de W en beta si W es igual a lo siguiente. Entonces vamos a encontrar un vector que sea fácil de calcular. Vamos a encontrar acá el vector. Vamos a encontrar el vector. Deme un momento. Okay. El vector que queremos encontrar es el vector 3, 3, 4. Sí, es el que nos da, que nos va a dar un sistema fácil. Entonces venga, encontrémoslo acá. Entonces yo quiero encontrar las coordenadas de W en esta base, ¿ok? ¿Cómo encuentro eso? Entonces, lo siguiente. Lo que queremos encontrar es lo siguiente. Vean. Cada uno de estos vectores que hay acá, al multiplicarlos por una constante, cuando yo multiplico estos vectores por una constante y los sumo, me debería dar el vector W. Entonces, ¿qué significa eso? Que tengo lo siguiente. Yo tengo esto. Tengo el primer vector que lo debo multiplicar por X. Este vector lo voy a multiplicar por... perdón, está borrando. Este vector lo voy a multiplicar por Y. Y este de aquí lo voy a multiplicar por Z. Y esto al sumarse me debería dar el vector 3, 3, 4, que es el vector al que le quiero encontrar coordenadas. Pero esto de acá, muchachos, es un sistema de ecuaciones lineales. ¿Cuál es el sistema de ecuaciones lineales? El sistema de ecuaciones 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, multiplicado por las variables son X, Y, Z y las constantes son 3, 3, 4. Esto es un sistema de ecuaciones. Sistema de ecuaciones lineales. Ahora sí, el resolver este sistema de ecuaciones lineales me va a dar las coordenadas X, Y, Z de ese vector. Entonces, lo que vamos a hacer es la matriz ampliada del sistema, es esta. 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Y el vector ampliado es 3, 3, 4. Ahora, escalonamos. Como está, escalonamos y reducimos. Vamos a utilizar, para vamos a utilizar Gauss-Jordan. ¿Por qué? Porque como X y Y, Z son únicos, yo sé que este sistema de ecuaciones me da una única solución. Entonces, al hacerlo, me va a dar lo siguiente. 0, 1, 0, 0, 0, 1. Esto lo pueden hacer en MATLAB, claramente. No lo voy a hacer, pero pues lo pueden hacer en MATLAB.
X va a ser 2, esto va a ser 2 y esto va a ser 1. Entonces, X así, X es igual a 2, Y es igual a 2 y Z es igual a 1. Por lo tanto, las coordenadas, o sea, el vector que teníamos arriba de 3, 3, 4, que es W, este vector W en coordenadas de beta, que sería ese vector 3, 3, 4, en las coordenadas de beta, es igual, ahorremos y escribamos esto bien, es igual a este vector 2, 2, 1. ¿Ok? Noten, muchachos, cómo cambian las coordenadas. Es decir, este vector que hay acá está en coordenadas cartesianas. Las coordenadas cartesianas son básicamente las coordenadas con una base canónica, ¿cierto? Las coordenadas. Pero si a mí me cambian un sistema de ecuaciones totalmente diferente, un sistema de referencia totalmente diferente, me dicen, vea, ya no vas a utilizar el plano cartesiano o el espacio cartesiano. Lo que vas a utilizar de ahora en adelante son estos 3 vectores para tu base. Entonces yo tendría que comenzar a convertir todos los vectores que yo normalmente utilizo o que voy a utilizar, los tendría que llevar a las nuevas coordenadas de esto. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que si a mí me dan esto, yo puedo saber cuáles son las coordenadas cartesianas. ¿Por qué? Porque multiplico esto por el primer vector de la base, esto por el segundo vector de la base y esto por el tercer vector de la base, y eso me va a reconstruir las cartesianas. Entonces noten que realmente lo que hay acá es que yo estoy pasando de coordenadas. ¿Listo? Es muy similar a lo que uno hace con los sistemas métricos. Con los sistemas métricos uno dice, no, yo aquí voy a trabajar con pulgadas y millas, y aquí voy a trabajar con metros y kilómetros. Tú puedes trabajar con lo que sea. Eso de ahí son sistemas de referencia, ¿cierto? O sea, son sistemas que le referencian la medida. En este caso es casi lo mismo. Lo que estamos haciendo es que cuando usted fija una base es como un sistema de medidas, ¿cierto? Un sistema de medidas diferente. Entonces, para pasar de una medida a otra, usted necesita hacer una conversión. Esa conversión son estas coordenadas, muchachos. Y lo que vamos a ver más adelante en las clases siguientes es que realmente las coordenadas se puede pasar de una a otra de una manera fácil. O sea, yo puedo ir y volver de una forma fácil. Una forma fácil es que pues vamos a tener que ver primero transformaciones lineales, pero al final vamos a ver que realmente las coordenadas no son más que una forma de ver lo mismo, ¿cierto? Casi como las medidas. Ustedes se pueden llevar en su cabeza que las coordenadas son como los sistemas de medida, que usted lo que hace es que en unas mide en metros y en otra en pulgadas, en una en kilómetros y la otra en millas. Entonces lo mismo, yo aquí estoy midiendo o ubicando el vector con las coordenadas cartesianas. Cuando hablo del vector 3, 3, 4, estoy hablando en coordenadas cartesianas, pero cuando yo digo el vector 2, 2, 1, pero en coordenadas de beta, listo, es el mismo vector, es la misma flecha, mide lo mismo, va en la misma dirección, pero yo la ubico con otros vectores en la base. Listo. Bueno, muchachos, creo que eso es suficiente por la clase de hoy. Igual este tema es un poquito denso y ya no estamos entrando como en la parte haciendo preámbulo, como lo acabo de decir, a las transformaciones lineales. Entonces eso es lo que iremos madurando este concepto, y luego en las clases siguientes retomaremos otra vez el concepto de bases para hablar cómo hacer un cambio de base de una forma un poco más rápida. Por ahora, pasar un vector de unas coordenadas a otras, lo que tengo que hacer es calcular el sistema hacer un sistema de ecuaciones lineales con la combinación lineal. ¿Listo? Que es como lo vimos acá. Si a mí me dan un vector y una base en un subespacio, yo lo que hago es que busco las combinaciones lineales de los elementos de la base y los igualo al vector que quiero convertir. Eso me da un sistema de ecuaciones, y las soluciones de ese sistema de ecuaciones son básicamente las nuevas coordenadas.
Listo. Bueno muchachos, eso es todo por la clase de hoy.